El costo de vida en Estados Unidos ha subido mucho, por lo que la asequibilidad es una gran preocupación para muchos estadounidenses. Desde los comestibles, la renta y la atención médica, ¿por qué todo se ha vuelto tan caro? En el último video hablamos de por qué subió la matrícula universitaria, pero hoy toca abordar el tema clave de la asequibilidad, la vivienda. En la década de 1960, el precio medio de una casa era de $12,000 y el ingreso familiar medio era de $5,600, así que una casa valía aproximadamente 2 años de ingresos. Actualmente, una casa cuesta en promedio 5 años de ingresos. En San Francisco y Nueva York, 10 años. Así que comprar una casa pasó de ser algo alcanzable a ser básicamente imposible. Esto dista mucho de la visión que los padres fundadores de Estados Unidos tenían para nosotros hoy. Muchos piensan que George Washington, Juan Adams y Thomas Jefferson eran aristócratas que buscaban mantenernos abajo. ¿Por qué más limitarían el voto solo a propietarios de tierras? En la década de 1780, la tierra no era un lujo como hoy. La tierra era barata, abundante, y el gobierno casi suplicaba que la tomaran. Antes, si querías una granja o terreno para construir, solo ibas y lo tomabas. Ser dueño era algo esperado, no un privilegio. Mucha gente no sabe esto, pero si eras dueño de tierras, pagabas impuestos que financiaban todo lo del gobierno local, el mantenimiento de caminos, ayuda a los pobres, obligaciones militares y el funcionamiento de los tribunales. Si no eras dueño de tierras, no pagabas impuestos directos, no porque estuvieras aprovechándote, sino porque la estructura fiscal de esa época simplemente no afectaba a la mayoría de las personas. Así que la lógica de los fundadores era simple. Si estás contribuyendo al mantenimiento de la comunidad, literalmente financiándola, entonces deberías tener voz en cómo se administra. Pero para ellos iba mucho más allá de eso. La tierra era independencia. Significaba que ningún arrendador podía desalojarte, ningún jefe podía amenazarte y ningún funcionario del gobierno podía dictar tu supervivencia. Tenías tu propia comida, tu propio techo y tu propia autonomía. Los fundadores pensaban que quien tenía tierras era difícil de manipular y así se volvía una ciudadana ideal para la república que buscaban. Pero mucho ha cambiado en 250 años. En 1780, América era naturaleza salvaje y Manhattan tenía granjas, pantanos y comercios. La ciudad de Nueva York tenía solo 25,000 habitantes. El valor de la tierra se determinaba casi completamente por lo que podías limpiar, cultivar y defender. Gracias a la estabilidad que heredamos de los padres fundadores, Estados Unidos cambió. El país construyó caminos, puertos, puentes, líneas de ferrocarril, sistemas de agua, escuelas, fábricas, universidades e industrias enteras. Manhattan evolucionó de un puesto rural a ser el centro financiero mundial. Cada capa de infraestructura, cada nuevo distrito comercial, cada ola de innovación aumentó el valor de la tierra sobre la que se encontraba. Con la modernización del país, nuestra cultura también cambió. Los primeros estadounidenses apreciaban la libertad de la tierra, la autonomía de cultivar sus propias hectáreas y vivir según la naturaleza. Con el tiempo, la gente cambió esa libertad por estar cerca de empleos, cultura, comodidad y oportunidades que solo ofrecían las ciudades densas. La atracción gravitacional de la vida urbana transformó la economía. Mientras más personas llegaban a las ciudades, más valiosas se volvían, lo que hizo que lugares como Manhattan, Boston y San Francisco fueran extremadamente caros. Pero también han sido las zonas que han visto la menor expansión de la oferta de vivienda en los últimos 50 años. Después de los años 70, las ciudades empezaron a frenar la nueva construcción con leyes de zonificación y permisos interminables. Las leyes de zonificación surgieron para separar fábricas de viviendas y evitar desarrollos caóticos e inseguros. Con el tiempo, se volvieron herramientas que limitaron totalmente el desarrollo de viviendas. Las ciudades imponen tamaños mínimos de lote y zonificación unifamiliar, prohibiendo dúplex, departamentos y edificios altos en grandes áreas. Incluso cuando la demanda es más alta, y los mínimos de estacionamiento, que obligaron a los desarrolladores a construir costosos estacionamientos subterráneos, incluso cuando los compradores no los necesitan, cada capa de regulación ralentizó la construcción, aumentó los costos y bloqueó la creación de cualquier cosa excepto unidades de lujo. La mentalidad NIMBY impidió cambios en la comunidad por preocupaciones sobre tráfico, estacionamiento, valor de las propiedades y el carácter del vecindario, lo cual es comprensible porque la gente quiere proteger lo suyo. Al principio, cada ciudad estadounidense era un lienzo en blanco, sin horizonte, densidad ni barrios históricos. Para preservar las gasolineras, las vías del tren, los departamentos, los mercados, todos simplemente crecieron libremente. Pero una vez que las ciudades se llenaron, la gente pasó de esta mentalidad de pioneros a una mentalidad de conservación. Buscaban estabilidad, previsibilidad y protección para su inversión.
Así que, una vez que el proceso de aprobación se volvió tan lento y costoso, la única manera en que un desarrollador podía hacer que los números funcionaran era construyendo unidades de lujo. Si años de batallas legales, revisiones y costos hacen interminable el proceso, construir viviendas para la clase media no es rentable. Los constructores se enfocan en el segmento de lujo porque es el único que puede absorber el costo de la burocracia. Mientras tanto, la demanda se ha disparado. Millones de personas más quieren vivir en los centros económicos de Estados Unidos, pero estamos construyendo menos viviendas per cápita que durante la Gran Depresión. En muchas ciudades costeras, la construcción de viviendas no solo se ha desacelerado, sino que se ha desplomado. En 2024, Nueva York otorgó permisos para solo 15,000 unidades de construcción. En 2023, San Francisco aprobó 1,800 permisos de vivienda nueva. Estas políticas y la escasez han vuelto a Nueva York y San Francisco comunidades casi cerradas para quienes llegaron antes de 1980. Ante el alza de costos en las ciudades, muchos políticos ignoraron la escasez y optaron por un objetivo fácil. Propietarios codiciosos creyendo que ellos eran la causa de los precios por las nubes. El control de rentas se popularizó por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial, introducido como una medida temporal para detener la especulación durante la guerra. Tras la guerra, algunas ciudades conservaron estas reglas, alegando que la asequibilidad necesitaba regulación permanente. Luego, en la década de los 70, la misma década en la que las ciudades dejaron de construir, una segunda ola de controles de renta se extendió mientras la inflación subía y los inquilinos pedían alivio. Políticamente, era la solución ideal. Protegías a los inquilinos sin gastar ni incomodar a propietarios contrarios a nuevas construcciones, pero económicamente resultó contraproducente. El control de rentas benefició a los inquilinos a corto plazo, pero eliminó incentivos para construir o mantener viviendas a largo plazo. La palabra casero hace que la gente imagine de inmediato a algún buitre despiadado de Wall Street o a una mega corporación, cuando en realidad la mayoría de ellos son personas comunes y corrientes, pagando cuentas, altos impuestos, universidad para sus hijos y ahorros para su jubilación. En Nueva York, pequeños propietarios poseen cerca del 70% de los edificios con renta estabilizada. Así que cuando los políticos imponen un congelamiento estricto de la renta o un tope de aumento del 1 al 2%, literalmente le están diciendo a otro ser humano, lo siento, ahora hay un límite impuesto por el gobierno sobre cuánto dinero se te permite ganar de un activo en el que invertiste todos tus ahorros de toda la vida. Imagina que tu jefe entra mañana y te dice, buenas noticias, vamos a ponerle un tope a tu salario para siempre, sin importar la inflación o cuánto suba el costo de todo. Eso es exactamente lo que el control de rentas significa para ellos, y la gente reacciona exactamente como cualquiera de nosotros lo haría. Muchos pequeños arrendadores convirtieron sus alquileres en condominios, se mudaron o vendieron al mejor postor y dejaron el negocio. Los desarrolladores evitaron por completo las ciudades con control de rentas porque los números ya no les funcionaban. Si las rentas están limitadas, no se pueden financiar nuevas construcciones y la oferta de vivienda disminuye más. San Francisco es el mejor ejemplo de esto. Tras expandir el control de rentas en los años 90, la ciudad vio una reducción del 15% en alquileres regulados, ya que los propietarios retiraron unidades del mercado. Esto provocó que los alquileres promedio en departamentos sin control de rentas fueran más de 5% más altos de lo esperado. Al buscar abaratar la vivienda sin política, la hicieron más escasa y costosa. La mala política gubernamental no termina ahí. Seguramente todos conocen a Fannie Mae y Freddie Mac por su papel en la crisis de vivienda de 2008. El papel original, iniciado en 1938 y 1970, era sencillo y hasta noble. Adquirían hipotecas seguras a los bancos, permitiendo que estos prestaran a más familias de clase media. Porque si el dinero de un banco estaba todo invertido en hipotecas, la gente no podría pedir préstamos para otras cosas, como iniciar negocios, comprar equipo agrícola o adquirir un auto. Sus políticas eran muy conservadoras, ya que requerían un 20% de enganche en una hipoteca fija a 30 años y exigían buen crédito e ingresos verificables para otorgar préstamos. El Congreso presionó a Fannie y Freddie para relajar reglas y dar préstamos a más personas, incentivando la compra de casas y mejorando su imagen. A principios de los años 2000 ya no había ningún tipo de restricción, 3% de enganche o sin enganche. Los préstamos ninja, sin ingresos, trabajo ni activos, se hicieron comunes. Fannie y Freddie aumentaron sus hipotecas de 700,000 millones en 1990 a más de 5 billones en 2008. Gran parte de esa nueva montaña era basura. Los precios de las casas se alejaron de salarios y rentas, duplicándose o triplicándose en lugares como California, Phoenix, Las Vegas y Miami.
Hasta que en 2008 la burbuja estalló y los contribuyentes pagaron 187 mil millones para rescatar a Fannie y Freddie. Millones de familias perdieron sus hogares tras causar la mayor crisis inmobiliaria moderna. El gobierno regresó a Fannie y Freddie al mismo lugar. Aún garantizan la mitad del mercado hipotecario de Estados Unidos. Compran préstamos con solo 3% de enganche y los precios están en su máximo histórico. Junto con la manipulación gubernamental, también han manipulado grandes corporaciones como BlackRock y Blackstone. No quieren que tengas nada. Su estrategia de vivienda es comprar bloques enteros, aumentar los precios y luego rentártelos al doble del precio. Cuando el mercado está compuesto solo por compradores y vendedores individuales, el precio se mantiene anclado a lo que la gente realmente puede pagar. Las casas cambian por salarios, ahorros y competencia, pero las corporaciones pueden manipular el mercado por su tamaño. Compran varias casas a la vez, superan las ofertas familiares con pagos en efectivo y fijan el nuevo precio mínimo del vecindario. Cuando tienen suficientes unidades, el mercado se adapta sin necesidad de coordinación. En la primera mitad de 2025, inversionistas corporativos adquirieron el 30% de las ventas de casas unifamiliares. Para estas corporaciones, el objetivo es convertir a los estadounidenses en inquilinos de por vida. Esto es justo lo contrario de lo que los padres fundadores imaginaron para nosotros. Hay una razón por la que ser dueño de una casa está entrelazado con la identidad misma de los estadounidenses. Se supone que debe ser la expresión física de la seguridad, la dignidad y la autodeterminación. Para mantener la visión de los padres fundadores, los estadounidenses debemos resolver el problema de fondo. La vivienda será asequible solo si dejamos de tratar los síntomas y arreglamos lo que realmente determina el precio, oferta y acceso. Debemos revertir las políticas que limitan la construcción de viviendas. Las ciudades deben quitar restricciones de zonificación que prohíben construir algo distinto a casas unifamiliares en grandes terrenos. Necesitamos eliminar los tamaños mínimos de lote, permitir dúplex y tríplex en terrenos residenciales, aumentar los límites de altura en las zonas de alta demanda y eliminar los costosos requisitos de estacionamiento. Eso suma cientos de miles de dólares al costo de construcción. Para lograr viviendas para la clase media, necesitamos un entorno regulatorio donde realmente se puedan construir. Debemos dejar de incentivar los préstamos riesgosos que inflaron los precios. Esto significa endurecer los estándares de Fannie y Freddie, exigir nuevamente pagos iniciales significativos, requerir verdadera solvencia crediticia y terminar con la práctica de respaldar federalmente préstamos que están completamente desproporcionados respecto a los ingresos locales. Si las hipotecas reflejan la realidad y no objetivos políticos, los precios se ajustan a lo que la gente puede pagar. En tercer lugar, necesitamos impedir que las corporaciones conviertan los vecindarios en portafolios de inversión. Eso puede significar prohibir la propiedad corporativa de casas unifamiliares o gravar compras al por mayor. La vivienda debe ser para las personas que viven en ella, no para empresas con balances de miles de millones de dólares. Debemos aumentar significativamente la oferta donde hay mayor demanda. Eso no se logra con megaproyectos del gobierno, sino permitiendo que los constructores privados construyan rápido, barato y a gran escala. Cada década en la que construimos menos de lo que exige la demanda simplemente se traduce en precios cada vez más altos. Para que la vivienda sea asequible nuevamente, debemos recuperar la fórmula que funcionó en Estados Unidos: tierra disponible, créditos justos y un mercado enfocado en las familias, no en burocracias o grandes empresas. Gracias por ver el video. Ya abordamos dos temas de la crisis de asequibilidad: vivienda y deuda estudiantil. Ese fue mi video anterior. Hablaremos sobre el rápido aumento de los costos médicos en Estados Unidos. Si quieres regresar y ver el primer video de esta serie sobre por qué la matrícula se ha vuelto tan cara, puedes verlo haciendo clic aquí mismo. O si prefieres ver un video sobre por qué el comunismo es tan atractivo, puedes verlo haciendo clic aquí mismo. Gracias, hasta la próxima.